GTA 6, página 25, 10º nivel. Vamos a estudiar los perímetros y las áreas de los polígonos regulares. También vamos a hacer un estudio de algunos irregulares. Comenzaré por, recordarles que los polígonos regulares van adquiriendo nombres según la cantidad de lados. Igualmente los irregulares, ¿verdad? Por ejemplo, pentágono es el polígono que tiene 5 lados. Hexágono es el polígono que tiene 6 lados. Heptágono tiene 7 lados. Y estos son algunos, nada más. Entonces, si el polígono tiene 5 lados, vean que se puede dividir en 5 triángulos. Si tiene 6 lados, se puede dividir en 6 triángulos. Si tiene 7 lados, se divide en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lados. Y así la cantidad de lados me indica la cantidad de triángulos isósceles en que se puede dividir ese polígono. ¿Por qué? Bueno, porque para hacer el estudio de los polígonos regulares es indispensable poder hacer esta división. Por ejemplo, este polígono de 9 lados se puede dividir en 9 triángulos y nos interesa más bien uno de ellos. Trabajar con uno porque el área, si encuentro el área si encuentro el área de este, la multiplico por 9 y encuentro el área total. En este caso que es un nonágono. Pero para hacer ese estudio, además, vamos a dividir a cada uno de esos triángulos isósceles, lo vamos a dividir en 2 triángulos rectángulos. Bien, primero veamos en este caso, este es un polígono de 3 lados y aquí sería 4 lados, ahí va aumentando la cantidad de lados hasta que el polígono semeja a una circunferencia. Pero hay algunos elementos como el centro que me interesa mostrar. ¿El centro qué es? El centro es la distancia. Bueno, el centro es un punto que equidista de los vértices del polígono. ¿Cuáles son los vértices del polígono? Son cada uno de los segmentos que forman el perímetro, es decir, AB es un lado del polígono, en este caso. El radio es el segmento que une el centro del polígono con uno de los vértices del polígono. Ese es el radio del polígono. Entonces, según el polígono vaya variando vaya teniendo diferente cantidad de lados, va a haber una fórmula específica para el polígono. Hay una fórmula para el polígono de 3 lados, para el triángulo equilátero. Hay una fórmula especial para el polígono de 4 lados. El polígono de 5 lados utiliza trigonometría. El polígono de 6 lados tiene su fórmula especial en donde el radio es igual al lado. Y los polígonos de más de 6 lados todos se trabajan con trigonometría. Seno, coseno y tangente, que se vio en 9º año. Me interesa que podamos ver qué es un ángulo interior. El ángulo interior, como ya lo habíamos visto, es eso. Es el ángulo que forman 2 lados consecutivos. Conforme el polígono va aumentando de lados, la medida del ángulo interior va aumentando. ¿Ven? Pero me interesa también el ángulo exterior, porque vean que son suplementarios. Es decir, el ángulo exterior y el ángulo interior suman 180. Esto quiere decir que si conozco la medida de uno de ellos, puedo averiguar la medida del otro haciendo una resta de 180
le resto el ángulo que conocemos. Pero el ángulo central y el ángulo exterior también me interesan porque miden lo mismo, tal y como podemos ver ahí a la par en esas medidas que aparecen. El ángulo interior y el ángulo central miden lo mismo. Ahora, vean que el interior más el exterior, vea que suman 180, porque 30 más 150 son 180 grados. Bueno, tenemos el radio. Tenemos el radio, entonces, como les decía, es la distancia del centro del polígono a cualquiera de sus vértices. Y la apotema es la distancia del centro del polígono al centro de un lado. La apotema interseca cada uno de los lados con un ángulo de 90 grados. Bien, básicamente esos son los conceptos importantes del polígono. No, esto no era, esta era. Bien, esto es lo mismo que ya vimos. Entonces, no vamos a trabajar con el polígono completo. Lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con uno de los triángulos isósceles y aún más, ese lo vamos a dividir a la mitad y solo vamos a utilizar entonces un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es el radio, un cateto es la apotema del polígono y otro cateto es la mitad del lado. Entonces, teniendo eso en mente, yo lo trabajé de esta manera. Le llamo triángulo auxiliar, no es que así se llame, es que yo le llamo para poderlo identificar con mis estudiantes. Entonces, para que tengamos, ese es el ángulo central. Ese es el ángulo central. Entonces, este alfa es la mitad del ángulo central. Entonces, alfa es el ángulo central. Perdón, este es el ángulo central, este que pinté ahí de verde. Y aquí alfa es la mitad de ese ángulo central. Este es el radio del polígono. Esta es la apotema. Y este es el lado. Y a B, con B le llamo a la mitad del lado. Aquí tiene que haber un ángulo de 90 grados. Entonces ahí está la indicación. L es el lado del polígono. R es el radio, A la apotema, N la cantidad de lados. Estamos hablando de polígonos regulares. Alfa es la medida del ángulo auxiliar, es decir, es la mitad del ángulo central. C es la medida del ángulo central. Recuerden que C va a valer o va a medir 360 entre N, entre la cantidad de lados. Bueno, y B es la mitad del lado. Muy importante es esta partecita de acá, donde están las fórmulas, donde el ángulo central es 360 entre N, eso ya lo sabemos. El ángulo alfa es la mitad del ángulo central. Y ahí aplicamos trigonometría. Entonces es muy importante la trigonometría que aplicamos acá. Entonces, seno de alfa se usa cuando conocemos R o B. O sea, conocemos uno y vamos a calcular el otro. Este nos sirve para calcular el lado, porque si tengo B es la mitad del lado. O si tengo el lado, lo divido entre 2, encuentro B y con B puedo encontrar R, por ejemplo. O si tengo R, encuentro B, lo multiplico por 2 y encuentro el lado. Coseno
es A entre R, es cuando se relaciona la apotema con el radio. Este me sirve cuando tengo la apotema y voy a calcular el radio, o cuando tengo el radio y voy a calcular la apotema. La tangente, que es B entre A, tangente de alfa, me sirve cuando conozco el lado, entonces lo divido entre 2, encuentro B y luego encuentro la apotema. O cuando tengo la apotema, encuentro B, lo multiplico por 2 y obtengo el lado. Esto es fundamental que ustedes se lo repasen. Deben estudiar esto un poquito más, profundizarlo, porque el año pasado los profesores lo vieron, pero los estudiantes no lo memorizaron, entonces podrían tener problemas. Ahora, para el área de un triángulo, esta es una fórmula nueva. No es obligatorio aprendérsela, pero ayuda mucho. Esta fórmula me sirve para el área de un triángulo isósceles, básicamente, que sería radio a la 2 por seno del ángulo central dividido entre 2. Entonces, este sería el radio a la 2, este sería C, el ángulo central. Entonces, con esa fórmula puedo encontrar uno de todos los triángulos del polígono. Sería radio a la 2 por el seno de C entre 2. Para calcular el área del polígono, podemos utilizar esta, que es la fórmula de la escuela, n por L por A entre 2. ¿Qué significa eso? Bueno, vean. Con esta fórmula, n es la cantidad de lados, pero L, lado por apotema entre 2, es encontrar el área de este triángulo. Lado por apotema entre 2 me da el área de este triángulo. Lo multiplico por n para encontrar toda el área del polígono. Pero otra fórmula sería n veces el área del triángulo, de cualquier manera que podamos calcularlo. Una de todas sería n por radio a la 2 por seno de C entre 2. Y para calcular el perímetro, pues n por L. Entonces, insisto, para encontrar el área del polígono, mejor vamos a dibujar este triangulito. Entonces, calculamos el ángulo central, pero aquí colocamos la mitad. La apotema va aquí, el radio va aquí, aquí va lo que llamamos B, que es la mitad del lado, y este sería lo que mide el lado. Bien, entonces, algo como esto. El polígono se divide en n cantidad de triángulos isósceles. Este es uno de todos. Entonces, aquí sería uno de todos. Para encontrar el área, tengo que multiplicar la base por la altura y lo divido entre 2 y lo multiplico por la cantidad de lados que formen el polígono, por n. Ahora, este triangulito aquí es rectángulo, entonces eso me permite aplicar trigonometría. Eso deben estudiarse muy cuidadosamente, toda esta tablita. Bueno, esta sería entonces la explicación de esta página 25.